De presentarles al profesor Rodolfo Juárez, que viene expresamente de Argentina para estar en contacto con nosotros en la Universidad de San Pablo CEU, y le hemos pedido el favor de que por favor se dirigiese a ustedes. El profesor Rodolfo Juárez fue becado por la UNESCO, es profesor de ciencia política en Argentina, en concreto es especialista en pensamiento político, imparte tanto desde el pensamiento clásico hasta la modernidad y desde la modernidad a nuestros días. O sea, que es lo que aquí en España conocemos como un experto en historia de las ideas y de las formas políticas. En concreto, hoy sin embargo no nos va a hablar de teoría política, sino que va a intentar explicarnos uno de los grandes misterios de la política contemporánea, que es Argentina. O sea, su propio país, los cambios cíclicos que se producen en la política argentina y las crisis periódicas que acontecen en aquel país que es tan fascinante y del que tenemos tanto que aprender. Así que sin más le cedo la palabra y espero que sea de provecho este encuentro. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted. Bueno, tengo entendido, chicos, que ustedes estudian Derecho Internacional. Siempre le digo a mis alumnos que somos generaciones diferentes. Somos generaciones diferentes porque yo soy más viejo que ustedes, sin lugar a dudas. Nosotros nos manejábamos con la bibliografía, ustedes son de la era del video, de la imagen, del cine, que es lógico. En la Argentina pasa exactamente lo mismo. Entonces, la idea mía no es abrumarlos ni con números, ni con estadísticas de ningún tipo, sino tratar de explicarles por qué, porque seguramente ustedes lo leen en los periódicos, de explicarles qué es lo que pasa en la Argentina. Por qué prácticamente cada 10 años tenemos una crisis económica. Eso es algo que es muy difícil encontrarlo en otros países de América Latina, pero en Argentina ocurre. Eso ocurre realmente. Malas políticas, mal administradas por los políticos y prácticamente cerradas en base a un populismo, a lo que se llama un populismo, que creo que acá no, usted ese término no lo usa. Entonces, en realidad es una charla para 3 o 4 horas para que ustedes lo entiendan, pero voy a tratar de minimizar la exposición, porque sé que en definitiva son mucho más importantes las preguntas que ustedes puedan hacer sobre Argentina, de los conocimientos que ustedes tienen. La Argentina, en época colonial, era un país vacío, un país totalmente vacío. ¿Por qué era un país vacío? Porque no tenía riquezas mineras. No tenía riquezas mineras porque las riquezas mineras estaban en lo que hoy es Bolivia y Perú, fundamentalmente. Argentina era tierra llana. No tenía rutas, no tenía caminos, yo estoy hablando 1700, 1600, 1700. Y la única ciudad importante era Buenos Aires, que sé que seguramente geográficamente ustedes lo conocen. Pero ¿qué es lo que pasaba con Buenos Aires? Que Buenos Aires estaba al lado del Uruguay y Uruguay al lado del Brasil, donde había un gobierno portugués que se había trasladado, ¿no es cierto? Por fuerza de Napoleón se había trasladado al Brasil. Y Uruguay, que está al lado de Buenos Aires, introducía contrabando a lo que es Argentina, que se llamaban las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto motivó a que la corona española, que tenía a todo lo que es Argentina como un territorio sin riquezas, nunca le preocupó a la corona española tratar de traer, digamos, ciudadanos del exterior para trabajar, porque no había ninguna riqueza. Las riquezas van a aparecer después
después de la independencia y gracias a expertos españoles que se acercaron a Buenos Aires. El contrabando era desde Uruguay a Buenos Aires y de Buenos Aires a Córdoba, que es una provincia o una ciudad que queda justo en el medio del mapa de la República Argentina. De ahí se trasladaban a donde estaba toda la riqueza, que es hoy Bolivia, que nosotros le llamábamos el Alto Perú. Era el Alto Perú en esa época, donde estaban todas las minas de oro y plata, que España extraía y enviaba directamente a España en sus barcos mercantes. Les cuento así rápidamente. Se designa una comisión de estudios propiciada por Luis XV, el monarca francés, Borbón. Hacen su visita dos científicos españoles, Antonio Ulloa y Jorge Juan, y cuando hace el relevamiento de lo que pasaba en América, porque España no tenía muchas posibilidades de, digamos, monitorear o auditar a lo que pasaba en América, encuentra que prácticamente el contrabando y la corrupción estaban asentados en toda lo que era la América española. Por supuesto que no toman en cuenta la Argentina, porque la Argentina era una tierra llana totalmente. De esa manera se producen algunos cambios, aparecen las intendencias, institución que la imponen los Borbones franceses, y Argentina comienza, después de 1810, con el primer grito de libertad, como dice la historia argentina, comienza a preocuparse por la producción de alimentos. Les doy un dato. Argentina es un país vacío con muy poca población. La población más importante estaba en Buenos Aires y eran 50.000 habitantes. La población en Bolivia y Perú llegaba a 5 y 6 millones de personas. Muchos eran indígenas y gente de raza negra que lo traían de África, por supuesto, la comercialización de los esclavos para extraer el oro y la plata, que no era muy difícil, no era muy difícil extraerlo porque no estaba en grandes profundidades. Prácticamente el oro y la plata estaba a flor de la tierra, como se dice normalmente. Las luchas, para ir acortando un poco, las luchas en Buenos Aires por el poder y por libertar Perú, ¿no es cierto?, que es lo que más le importaba a los patriotas argentinos, se realiza a través del general San Martín, junto con O'Higgins, chileno, y junto con Lord Cochrane, que era un almirante inglés, que son los que tratan de abatir a Perú, que era la fortaleza más grande que tenía España en América Latina. En 1820 una anarquía, porque la lucha era entre unitarios y federales. Yo digo que era entre monárquicos y republicanos, pero la historia argentina no lo toma de esa manera, y comienza a organizarse institucionalmente la Argentina, de a poco. Previo a ello hay una dictadura de Juan Manuel de Rosas, que era una de las ideas del general San Martín. Primero instalar un gobierno dictatorial para que ordenara a los países, porque eran países, todos esos países latinoamericanos eran muy desordenados. Entonces el general San Martín quería una monarquía de estilo inglés, al estilo inglés, un poco un John Locke, por decirlo de alguna manera. Y otros patriotas argentinos
pensaban en que se podía instalar una república porque las provincias de alguna manera, y a través del tiempo, se habían formado, tenían cierta constitución, una cierta constitución porque eran esbozos de constitución. Dando saltos muy largos, llegamos a se sanciona en el año 1853 la Constitución argentina. Lo hacen las provincias, no lo hace Buenos Aires. ¿Por qué no lo hace Buenos Aires? No firma ni acepta acompañar a las provincias, al general Urquiza generalmente. ¿Por qué no lo acepta? Porque Buenos Aires recibía todo el dinero del comercio internacional, de la importación y la exportación. Y no tenía ningún interés Buenos Aires de distribuir ese dinero con las provincias. Bueno, después en 1853 se hace una reforma en el año 1861-62, se logra un acuerdo. Buenos Aires, que es el único puerto que había, decide compartir esos gravámenes con el resto de las provincias, y desde ese momento comienzan las presidencias argentinas, se van, porque lo decía la Constitución. La Constitución en ningún momento, la Constitución de 1853 en ningún momento habla de partidos políticos, habla de elecciones. Por eso nosotros decimos que se crea una república aristocrática. No es una república democrática, es una república aristocrática. ¿De qué manera se recupera parte del territorio? Luchando contra los indios. Los indios eran el gran obstáculo, o pueblos originarios como se les llama ahora, el gran obstáculo que tenía la Argentina en ese momento, 1860-1870, de crecer territorialmente, porque las tribus indígenas, con sus malones, asaltaban pueblos, violaban mujeres, robaban mujeres y no dejaban producir ningún tipo de mercancía. En 1880 se realiza la batalla del desierto, donde el general Julio Argentino Roca decide expulsar a los indios hacia el sur, que no eran, las tribus no eran todas amigas ni tenían costumbres similares. La más fuerte era la tribu mapuche, que actualmente existe, los mapuches existen en el sur de Chile y les causan gravísimos problemas a los chilenos hoy, actualmente. Cuando ven, porque en la parte sur hay muchos productores galeses, cuando pueden les incendian la casa, y si tienen que matar gente, la matan. Son indios, yo diría, no hay necesidad que explique por qué se llaman indios, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Por qué le decimos indios nosotros? No. Bueno. Los indios, por supuesto, se organizaban y se organizaban en el sur de Chile. La vida transcurre, esa aristocracia, que era la que era más instruida, decide cambiar de presidente cada 6 años. Pero siempre siendo elegido el candidato por el presidente saliente. Argentina tenía en ese momento alrededor de 3 millones de habitantes. Como dato anecdótico, les comento que Argentina, le hablo de los 3 millones y les comento que Argentina, su territorio, sin contar la Antártida, por supuesto, porque eso es Polo Sur, representa 5 veces el territorio de Francia. En Argentina tenemos 5 Francias metidas dentro del territorio. Es muy grande,
muy grande, la Argentina, y la parte más importante, que la parte donde se cultivan los alimentos, viene a representar un territorio francés más las dimensiones de los Países Bajos. Todo ese territorio es cultivable. ¿Por qué es cultivable? Porque la Argentina tiene una riqueza muy especial que se llama el humus con H. El humus significan tierras fértiles que no necesitan ningún tipo de abono, ningún tipo de ayuda artificial para que los vegetales crezcan. Hay tierras donde se obtienen 3 cosechas de cereales diferentes. Les hablo de esta riqueza para que ustedes vean que actualmente todavía somos un país vacío. Somos un país vacío. Pero tenemos una diferencia. Tengo que reconocer, yo se lo decía, profesor, tengo que reconocer que no somos en Latinoamérica los más queridos. El argentino no es bienvenido en el resto de países latinoamericanos por una diferencia muy grande. Al ser un país vacío, al tener una constitución del 53, producto de 2 o 3 intelectuales, necesitamos traer inmigrantes. Y a la Argentina, cuando llegó a tener 4 millones de habitantes, llegaron alrededor de 9 millones de europeos. Todos, de alguna manera, descendemos de italianos, yo desciendo de españoles, de León toda la familia, y todos son europeos. Argentina es una Europa. Fundamentalmente, no me gusta decirlo, pero es por la tez blanca. El nativo, el indio, tiene una tez un poco más oscura. Entonces se dan cuenta, y salvo cuando viene Maradona o Messi, el resto no nos dan mucha importancia. Pero no somos los más queridos, realmente, porque somos un país europeo, con una ciudadanía europea, fundamentalmente. Esas son todas las riquezas que la Argentina tiene. Bueno, esa clase oligárquica que venía cada 6 años, el Partido Autonomista Nacional, el PAN, era el que ganaba las elecciones. Las ganaba porque las elecciones, cuando se celebraban, eran a voto abierto. O sea, tenía que ir el individuo a la mesa y decir a voz en cuello a quién votaba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El patrón le anunciaba a sus empleados que iba a ver por quién votaban. ¿Y qué es lo que podía hacer el obrero? Votar por el partido del patrón. Bueno, esa clase inmigrante que llega a la Argentina empieza en 1885, casi 90. Pero la mayoría eran ciudadanos españoles e italianos, algunos instruidos, otros no, pero también recibimos anarquistas y socialistas, cosa que no se había visto nunca en la Argentina. Esos inmigrantes tuvieron sus hijos, y sus hijos pretendieron tener una profesión. Eran ya una clase media baja que iba creciendo a una clase media alta. El cambio del régimen electoral se decide en el año 1912 con la ley Sáenz Peña, donde ya se decide que el voto sea universal y secreto. De esa manera, el Partido Radical, que era la oposición al Partido Conservador, toma el poder. Hipólito Yrigoyen es el presidente y completa su mandato hasta el año 22, eran 6 años de presidente. Le deja su lugar a Marcelo T. de Alvear, que había sido embajador argentino en Francia,
que cumple su mandato también del 22 al 28, pero en el 1928 Hipólito Yrigoyen, al cual le llamaban populista, triunfa nuevamente en una segunda presidencia. Por supuesto que ya las Fuerzas Armadas habían tomado una cierta fortaleza dentro de lo que era la parte política como corporación, y decide en el año 1930 hacer un golpe de Estado. Un golpe de Estado, derroca a Hipólito Yrigoyen, Hay algunas interpretaciones de por qué se produce el golpe de Estado. Porque Yrigoyen era una persona muy honesta, muy simple, que no tenía familia prácticamente y que vivía sola. Es un poco el ingreso de, digamos, la Revolución Rusa, los principios de la Revolución Rusa. Tengan en cuenta que la Revolución Rusa fue en 1917 y que sus agentes comienzan a llegar a América Latina para tratar de convencer a Argentina de instalar una especie de comunismo. Por supuesto que eso no se da porque después de la campaña del desierto, con todas las tierras reconquistadas, que estaban vacías, se le entregaba a los oficiales de ejército, a los grandes empresarios, terrenos de 1.000 y 2.000 kilómetros cuadrados, que eran todos cultivables. Entonces esa clase aristocrática de ninguna manera iba a permitir que gobiernos marxistas llegaran a la Argentina. De hecho lo hicieron. Lo hicieron y de alguna manera lo frenaron. El gobierno de la Argentina decide ser país neutral en la Primera Guerra Mundial. Hay una dictadura del ejército que tiene un gran consenso en su momento. Viene la Guerra Civil Española, termina la Guerra Civil Española, viene la Segunda Guerra Mundial. Pero Argentina tenía muy buenas relaciones ya en esos momentos con Inglaterra. De Inglaterra recibía la tecnología, recibía ferrocarriles, los últimos adelantos, y la Argentina le entregaba a Inglaterra alimentos. Cuando estamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, que va a pasar a ser el imperio del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, desplazando a Inglaterra, ¿no? Decide poner el presidente, elegir el presidente argentino, lo cual molesta mucho a los militares, porque los militares por lo general, todas las fuerzas armadas son muy nacionalistas y no iban a permitir que un embajador norteamericano eligiera el presidente de la República Argentina. Bueno, es ahí donde se produce la reunión de oficiales argentinos, crean el GOU, Grupo Unido de Oficiales, y deciden dar un golpe de Estado en el año 1943. Un golpe de Estado porque había habido un interregno del presidente Ortiz Castillo que no tuvo mucha trascendencia, pero había decidido también, junto con los militares, declararse neutral en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las interpretaciones de que por qué la Argentina decide ser neutral en la Segunda Guerra Mundial? Porque vendía alimentos, vendía trigo, que es sinónimo de pan. Si hubiera tomado partido por los aliados o por Estados Unidos, por supuesto que Alemania e Italia directamente hubieran hundido esos barcos. Al ser neutral, la Argentina podía seguir vendiendo cereales, que era el comercio exterior y era la gran riqueza que tenía. Es ahí donde aparece un personaje muy importante que se llama Juan Domingo Perón, también oficial del ejército, que tiene la idea de achicar la brecha entre los ricos y los pobres, que esa es una matriz que va a quedar hasta la actualidad.
hasta el 2013. Todavía está la misma matriz. Extraerle el dinero a los ricos para distribuirlo entre los pobres. El general Perón toma esa medida, primero lo hace democráticamente, va a elecciones, gana, el triunfo lo obtiene el 24 de febrero de 1946. Yo que reconozco que soy antiperonista, digo que yo nací el 2 de febrero del 46 y él asumió la presidencia el 24 de febrero de 1946, quiere decir que me tiene condenado por toda la vida su matriz política y tengo que soportarlo. El general Perón, al disminuir esa brecha entre ricos y pobres, estando un tiempo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde se regalaban las cosas. Usted iba, pedía un colchón, se lo daban, una casa, se lo daban, porque la Argentina en esos momentos no sabía qué hacer con el dinero, por la venta de cereales a los países beligerantes. Los países beligerantes no podían cultivar absolutamente nada, tenían que dedicarse a la guerra. Tan es así que cuando él asume, el 24 de febrero de 1946, hay un discurso que da Juan Domingo Perón y dice: no puedo entrar a los pasillos del Banco Central de la República Argentina, donde se guardan las reservas, porque está llena de lingotes de oro. La Argentina en ese momento, con la venta de cereales, lo único que acumulaba era oro, en cantidades. Pero ese oro, él tenía la idea de que podíamos estar cerca de una tercera guerra mundial. Yo no sé de dónde o quién le dijo que podía venir una guerra mundial, y él dijo que entre comunistas y capitalistas se iban a enfrentar. Por lo tanto, la doctrina peronista se aislaba del capitalismo y se aislaba del marxismo. Compró armamentos que no cabían en los puertos de Buenos Aires, porque él esperaba la tercera guerra mundial. Pero, o sea, el mundo se dio cuenta y los políticos se dieron cuenta que no se podía vivir en guerras mundiales, y lo único que se produjo en el año 1950 son guerras controladas, cuando viene la guerra de las dos Coreas. La guerra de Corea en 1950, pero dimensiones mucho más chicas y de ninguna manera como tipo de guerra mundial. Sigue su gobierno, cambia la Constitución del 53, que es la Constitución liberal, copia de la de Estados Unidos, con la que se había regido la Argentina, y la transforma en una constitución populista. Todas las propiedades, o sea, la economía tenía que ser supervisada por el Estado, o sea, no había libre mercado. Las propiedades del individuo se les respetaban, pero en caso de necesidad se podían distribuir entre los menos poseídos. Lo que más llama la atención de la Constitución de 1949, donde por primera vez Perón decide que puede haber una reelección de presidente, por supuesto que se iba a presentar él como candidato, les niega a los sindicalistas el derecho a huelga. Con ese populismo, el derecho a huelga, el general Perón no se lo concede a los sindicatos. Dicho sea de paso, los sindicatos en la Argentina, hasta la llegada de Perón, la mayoría eran socialistas y, digamos, filomarxistas algunos, producto de la docencia que habían hecho los inmigrantes europeos al llegar a la Argentina. Pero ¿qué pasaba? Que Buenos Aires se había transformado en un monstruo, era lo más grande que había. Era la provincia más importante, era la provincia donde se instalaban las oficinas, donde se instalaban los puertos, donde se instalaban los especialistas,
donde llegaban las empresas extranjeras e invertían en Buenos Aires, mientras el resto de las provincias de Argentina quedaban totalmente desacomodadas. Entonces, esa expansión de Buenos Aires es lo que en estos momentos nosotros estamos sufriendo, porque es la única provincia que tiene no solo importancia económica, sino que tiene importancia electoral, y eso ya lo vamos a ver enseguida. El general Perón es reelegido en el año 1952, pero ya sus compañeros de fuerza deciden en el año 55 hacerle la revolución. Le hacen la revolución, cae el general Perón, es expulsado de la Argentina, llega al Paraguay, luego a Panamá y termina viviendo acá en Puerta de Hierro. Lo recibe el generalísimo Franco, que muchos lo consideran muy amigo de Franco, pero los que hemos estado acá largo tiempo sabemos que el general Franco a Juan Domingo Perón, exiliado argentino, no lo recibió nunca. Nunca cruzó palabras con el general Perón. Creo que lo despidió en el aeropuerto, porque el general Franco, el generalísimo Franco, no estaba de acuerdo con los masones, y Juan Domingo Perón era un alto masón. Eso ya es sabido seguramente por ustedes. Termina el gobierno de Perón. Para todo esto y la parte dictatorial de Perón, cierra todos los periódicos enemigos de él, encarcela a diputados que están en contra, al líder del partido opositor de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín, lo encarcela, y para tener, ya era una dictadura, por eso se le llama el dictador, y para tener trabajo había que estar afiliado al Partido Peronista. El que no se quería afiliar al Partido Peronista no tenía trabajo. Eso es lo que dejó Perón en ese momento. Se traslada a Europa, pero no tiene una actitud pasiva. Comienza a enviar cartas y grabaciones instruyendo a sus seguidores, que por lo general era la clase obrera la que más estaba de acuerdo con él. Hay gobiernos sucesivos. Arturo Frondizi, en el año 1958, que hizo un excelente gobierno, pero tuvo la mala idea de recibir al Che Guevara en Buenos Aires. Lo recibe en el año 60 y los militares al poco tiempo le hacen un golpe de Estado a Arturo Frondizi. Tenía un plan de desarrollo muy importante que creo que la Argentina perdió a un gran estadista con Arturo Frondizi. Siguen los movimientos militares, no cejan los movimientos militares. Hay otra elección, gana otro radical, Arturo Illia, una persona un médico que terminó en la pobreza, fundamentalmente, y asume el general Onganía con otro golpe de Estado. Ese golpe de Estado nos va a traer el asesinato del general Aramburu, que había sido uno de los que había derrocado al general Perón, y había sido derrocado por un grupo de montoneros cuyo líder es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas en Barcelona, el líder guerrillero. No ha sido juzgado por la Argentina, por supuesto, pero creo que merecería ser juzgado por todas las cosas que hizo, porque el general Aramburu lo llevaron a un sótano y lo mataron directamente. Termina el gobierno militar, cae el gobierno militar y vuelve Perón a la Argentina, pero ya vuelve junto con su segunda esposa o tercera esposa, Isabel Martínez de Perón, que vive acá, en Moreto 3, y con la política populista que había llevado en su primero y casi segundo gobierno, pretende emplearla en el año 73 en la Argentina y tiene su gran rechazo.
un gran rechazo, sumado a los grupos subversivos que se entrenaban en Cuba y estaban conectados con tupamaros en el Uruguay. El presidente Mujica era un ex tupamaro, hay otros en Chile también, y pretendían de alguna manera instalar una nueva Cuba en América Latina. Por supuesto que los militares no lo dejan, pero cometen atrocidades. Hay que reconocer que cometen muchas atrocidades los militares con el golpe del año 1976. Cuando ven que el pueblo argentino empieza a despreciarlos, a los militares, es cuando se inventa, porque no se hace otra cosa, se inventa la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas fue una locura para todos los argentinos. Eran chicos de 16, 18 años que iban a pelear contra fuerzas de la OTAN, lo cual era una barbaridad. La idea del general Galtieri, que era el que comandaba esa guerra de Malvinas, era: si nosotros recuperamos Malvinas, no hay más políticos. Esa era la idea de los militares. Recuperamos Malvinas y no hay más políticos. Por supuesto que la Argentina perdió esa guerra. Únicamente se destacaron los miembros de las Fuerzas Armadas o Ejército del Aire, como le llaman ustedes acá, que hicieron obras heroicas, o sea, porque la idea era destruir todos los buques de guerra ingleses. Lograron destruir 4. Pero ¿cómo hacían los pilotos argentinos? Los pilotos argentinos, con mucha experiencia, bajaban, y cuando el agua del mar ya les mojaba el parabrisas, por así decirle, la luneta delantera, entonces volaban a esa altura. Aparecían y estaban los miembros de la tripulación del barco a atacar, totalmente descuidados. No lograban detectarlos cuando salían del territorio. Hubo varios barcos ingleses hundidos, ¿no es cierto? Hubo un portaaviones también que se escondió, pero de eso no sirvió de nada. Dejó muchas heridas, dejó muchísimas heridas. Perdida la guerra de Malvinas, se decide volver a la democracia, y la lucha iba a ser entre Unión Cívica Radical y Partido Peronista. Partido Peronista comete ciertos errores, asume como presidente, gana el radicalismo, asume como presidente el doctor Alfonsín y continúa con la misma matriz de política que tenía Perón. O sea, darle a los pobres los excedentes de los ricos. Lo cual, por supuesto, que desalentaba la producción de los que más tenían y los que más posibilidades tenían de alcanzar los mercados externos. También, por supuesto, con una idea de consumo interno para el desarrollo del país, totalmente errada la postura, pierde las legislativas que tenemos ahora, este domingo nosotros en la Argentina, y decide abandonar el poder 6 meses antes de terminar su mandato, con una deuda externa impresionante la deuda externa, que no se podía pagar, y aparece en las elecciones el doctor Menem, que es un personaje muy simpático, porque nadie lo quería como presidente. Nadie. ¿Por qué? Porque era hincha de River, y en segundo lugar porque vivía con las estrellas de cine y televisión. Entonces dijeron, ¿cómo va a gobernar un personaje de estos? Bueno, ¿qué es lo que encontró Menem? El país destruido y sin un centavo. Entonces, como la telefonía era muy antigua, como los ferrocarriles eran muy antiguos, decidió privatizar las empresas de servicios.
Ahí es donde entra Repsol, español. Privatiza la empresa YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, se le entrega a Repsol, Repsol se hace cargo del petróleo y en menos de un mes, nos damos cuenta que en Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en YPF, había 55.000 empleados. Cuando ingresa Repsol a administrar YPF, lo deja en 5.000. O sea que era todo, o sea, eran bolsas de trabajo las empresas estatales de la Argentina. Tiene un cierto éxito, pero en el año 94 la crisis de México nos golpea muy fuerte, la crisis de México. Y la crisis de México golpea muy fuerte porque los inversores, por lo general, se ve que no estudian geografía. Cuando le dicen un país latinoamericano está en crisis, ellos sacan todo el dinero de los países latinoamericanos. No saben distinguir lo que es uno del otro. Es verdad, bueno, en Norteamérica es así. Entonces el país se queda sin dinero, pero logra de alguna manera recomponer la economía el doctor Menem, reforma la Constitución con el solo hecho de tratar de ser reelegido 2 veces más. Es uno de los males que tienen los políticos argentinos que quieren perpetuarse en el poder. No están conformes con un periodo de gobierno, les gusta perpetuarse. Bueno. Termina, hay un gobierno de la Alianza y después viene Néstor Kirchner con Cristina de Kirchner, que también reciben un país totalmente fundido, pero aparece la soja, el principal producto consumido por los chinos. Y la soja es la que llena las arcas argentinas de dinero. Porque es proteína, no es carne, pero es proteína. Estamos en estos momentos con esto. Muere Néstor Kirchner en el 2010, queda su señora esposa, y en estos momentos estamos con ese gobierno, que cambiará en el 2015. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Quedan unos minutos para preguntas. Imagino que habrán surgido cuestiones a lo largo de este breve y sucinto recorrido histórico. Y sin más, si quieren preguntar algo, tienen la palabra. Sí. Repsol, o sea, era una empresa argentina, sí, que iba mal, la cogió una empresa privada española, sí, ahora que iba bien, sí. la han decidido. No, ¿sabe lo que pasa? Yo le voy a explicar qué es lo que pasa. El Estado hizo un control de precios y no le permitió a Repsol aumentar el precio del combustible. Eso terminó. O sea, de esa manera no pudo seguir explorando Repsol, porque hay fijación de precios. El Estado ingresa en la economía. Entonces eso lo mató a Repsol. No podía aumentar el precio del combustible, ni del gasoil, ni de la nafta o la benzina, como se llama. Entonces eso fue de alguna manera destruyendo a Repsol, porque no era el precio de mercado. Porque en la Argentina todo es subsidio, pero en el caso de Repsol no se le dio ningún subsidio, pero no se le permitió actualizar los precios. Tenga en cuenta que nosotros tenemos una inflación anual del 25%. Entonces, si usted no permite adecuar los precios, usted termina fundiéndose. Y a eso iba Repsol. De la misma manera, Aerolíneas Argentinas, que fue a Iberia y después lo tomó Marzán, pero no les dejaban aumentar los precios.
para darle un dato, los subsidios en la Argentina son una institución. Yo estaba el otro día sacando el precio. Un viaje en bus, en colectivo, como le decimos nosotros, vale en la Argentina 20 centavos de euro. El resto todo es subsidio. El Estado le pone al dueño de la... porque no es estatal el transporte, allá es privado. Entonces 20 centavos. Se imagina que nadie puede vivir con esos precios. Entonces de a poco van cayendo las empresas. ¿Por qué? Porque el Estado no deja que se desarrollen solas. La función de Repsol fue muy buena, fue excelente, pero hubieron algunas cosas turbias que no nos permitieron, no permitieron que Repsol siguiera. Pero es que si hacen eso con todas las empresas que privaticen, al final nadie va a invertir en Argentina. Y mire, yo le digo una cosa, nosotros tenemos, ¿usted ha escuchado hablar de Vaca Muerta? Bueno, Vaca Muerta está en Neuquén. Es en un reservorio de petróleo y gas que extrayéndolo, San Francisco en Estados Unidos tiene otro igual, extrayéndolo tendríamos combustible autosuficiente durante 50 años. Pero hacen falta 35.000 millones de dólares por año para invertir y sacar Vaca Muerta. Vaca Muerta es gas y petróleo no convencional. Dentro de piedras que están dentro de 3.000 kilómetros, usted hace una extracción. No es que lo tenga y lo levante y lo lleve a las destilerías, sino que tiene que extraerlos de esas piedras, en los intersticios de esas piedras, y nosotros tendríamos, pero no hay ninguna empresa que quiera invertir en la Argentina. Pero es que es culpa del gobierno precisamente, ¿no? Sí, son decisiones de ellos, para ayudar a los pobres. Todo es para ayudar a los pobres. Pero en realidad se lo quedan ellos. ¿Y usted conoce a Jorge Lanata? ¿Ha escuchado hablar del periodista Jorge Lanata? Bueno, el periodista Jorge Lanata tiene un programa los días domingos, porque nosotros, y se lo voy a de alguna manera a unir, en la Argentina le gusta mucho el fútbol. Entonces se transmite el fútbol para todos, dice fútbol para todos, pero la propaganda es solamente del gobierno, de las cosas que hace el gobierno. No hay ninguna, no está Adidas, no está Nike o Nike, como se llama, nada. Es el gobierno o la señora hablando de lo... Es más, hemos llegado, y lo digo sin vergüenza, hemos llegado a inaugurar un hospital por tercera vez, la presidenta, para que vean de que está haciendo obras. Pero la tercera vez está vacío ese hospital. Pero el que está viendo televisión, está viendo un partido de fútbol, está consumiendo la propaganda oficial. Este periodista Lanata llevó su programa a las 10:30 de la noche y los partidos de fútbol siempre se han jugado a la tarde. Bueno, el partido más importante lo pone el gobierno a las 10:30 de la noche para que no vean a Lanata, porque hay mucha gente, mucha gente que ha trabajado con el kirchnerismo, que ha quedado desencantado. Entonces han venido secretarios que han dicho de que el dinero se lo llevaban en bolsas, pero en bolsas de euros, porque es la única moneda que tiene el billete de 500. En cambio el dólar de 100 era mucho. Eso, o sea, eso está... Yo le doy otro dato para que vea lo que es Argentina. La señora presidenta está internada, ahora está en reposo, porque le sacaron un coágulo de la cabeza. Quien se ha hecho cargo como vicepresidente, Amado Vudú, una persona joven, tiene 62 causas judiciales, comerciales y civiles. La corrupción es prácticamente algo común en las esferas de gobierno. Y nunca en la Argentina se ha pagado tal porcentaje de impuestos. Pero no tenemos una sola carretera.
pregunta más? Muchísimas gracias por la pregunta. Se nos acaba el tiempo, seguro que había otras preguntas. Vamos a darle un pequeño obsequio al profesor. Son 2 libros de pensamiento político, que es su especialidad. Espero que los aprecie y le damos un aplauso como agradecimiento.